Hola, en esta presentación hablaré sobre mi vida en los Estados Unidos. Luego lo voy a comparar con lo que hubiera sido mi vida en El Salvador. Elige El Salvador por la película que vimos Romero. En esta presentación hablaré sobre partes de la película que se relacionarían con mi vida si fuera a crecer en El Salvador. Primero hablaré sobre mi infancia en los Estados Unidos. Nací en el año 2000. Nací en una familia de clase media. Cada vez que cumplía 5 años, nos mudábamos a una casa nueva, donde la comida, el agua y una cama para dormir nunca eran una preocupación. Crecí como católico y asistí a una escuela católica privada hasta el 8º grado. Durante estos años sobresalí en la escuela y no tuve ningún problema con mis estudios. También practiqué todos los deportes que pude, como baloncesto, softball, fútbol y más. Mi época favorita del año era cuando mi familia se reunía para celebrar cumpleaños y días festivos. Durante estos momentos cenábamos y hacíamos regalos. Nunca hubo un cumpleaños o Navidad en el que no recibiera un regalo. Lo más importante es que nunca tuve que preocuparme por mi seguridad. No recuerdo una ocasión durante mi infancia en la que pensé que mi seguridad estaba en peligro. En conjunto, mi infancia fue increíble y tuve la suerte de tener esos recuerdos, pero mi vida no hubiera sido la misma en El Salvador. Tan pronto como nací, inmediatamente tuve menos posibilidades de tener éxito. El 36% de los niños nacen en la pobreza en El Salvador. En los Estados Unidos, solo el 16% de los niños nacen en la pobreza. Es una diferencia enorme. Además, habría tenido un 25% de posibilidades de experimentar la pobreza en mis primeros 5 años de vida. Como vemos en la película Romero, muchos niños nacen en la pobreza, pero de esos hablaremos pronto. Probablemente habría crecido como católico, ya que el 50% de los salvadoreños son católicos. Aún habría ido a la escuela, pero probablemente no habría tenido tanto éxito. Solo el 82% de los niños de El Salvador llegarán al 8º grado. Habría crecido en una casa de cemento o barro si hubiera nacido extremadamente pobre. No habría crecido en una casa. En cambio, habría crecido en un lugar con mucha basura, como vimos en la película. Aquí habría vivido bajo una lona si hubiera tenido la suerte de tener una. Dicho esto, mi seguridad habría sido un problema. Primero, no habría tenido suficiente agua o comida. De mi investigación, también vi que el exhorto es muy alto en El Salvador. Vimos esto en la película, cuando un hombre fue capturado y retenido para pedir rescate. Esto se hace muy a menudo en El Salvador. Entonces, mi seguridad y la de mi familia no habrían sido como son ahora. Durante mi niñez, la gente de El Salvador tuvo tensión con el gobierno.
La gente quiere que el gobierno se disculpara por los asesinatos de 1881. Después de meses de lucha, el gobierno finalmente se disculpó. Esta tensión fue provocada por la película Romero, donde muchos fueron asesinados por el gobierno militar. En total, no tendría las mismas oportunidades en El Salvador porque habría tenido una alta probabilidad de crecer en la pobreza. En mis años de escuela secundaria, sobresale en muchas cosas. Pude asistir a una escuela secundaria muy agradable en mi ciudad natal. Durante este tiempo, participé en muchas actividades extracurriculares. Por ejemplo, me encantaba practicar deportes y jugaba voleibol, atletismo y bolos. Además, estuve en muchos clubes como el Club de Idiomas Extranjeros, la Sociedad Nacional de Honor, el Consejo Estudiantil y fui el presidente de la clase. Estas oportunidades estaban disponibles para todos en mi escuela y ciudad, y tuve la suerte de poder experimentar esto. Ser el valedictorian de mi clase fue uno de mis mejores logros. Trabajé y estudié mucho para lograr ese objetivo. Todos los estudiantes de secundaria en los Estados Unidos asisten a prom y homecoming. Y eso es exactamente lo que hice. Incluso fue nominado para estar en la cancha de homecoming. En total, tuve una gran experiencia en la escuela secundaria y supe que la universidad era una opción. Entonces comencé a pensar en qué universidad debiera asistir. Mi experiencia en la escuela secundaria no habría sido la misma. El porcentaje de niños que pasan del octavo grado al bachillerato creció al 33%. Es decir, solo uno de cada tres estudiantes asistirá a la escuela secundaria. Además, la escuela secundaria es de solo 2 años en El Salvador y los estados solo van a la escuela 5 horas al día, 5 días a la semana, de febrero a octubre. Si no hubiera planeado ir a la universidad, podría haber ido a la escuela secundaria un año más. Como se puede ver, a estos estudiantes no se les da la misma oportunidad de aprender que se nos da en los Estados Unidos. Entonces, si hubiera nacido en El Salvador, hubiera tenido menos oportunidades de aprender si hubiera ido a la escuela secundaria. Así como tenemos deportes aquí, hay deportes en El Salvador. Tienen un programa deportivo después de la escuela donde los estudiantes pueden jugar baloncesto o voleibol. Entonces habría jugado voleibol después de la escuela. A diferencia de Estados Unidos, las escuelas de El Salvador no tienen clubes. Por lo tanto, no habría estado en el club de idiomas extranjeros ni en ninguno de los otros clubes a los que asiste. Investigué si las escuelas en El Salvador tienen clubes, pero no pude encontrar ninguno. Al final de mi educación secundaria, habría recibido algo similar
a un diploma de escuela secundaria, pero no creo que hubiera recibido la misma educación. No habría tenido las mismas oportunidades que en Estados Unidos. Después de la secundaria, asistí a un colegio comunitario durante un año y luego me transferí a la Universidad de Eastern Illinois. Durante mis años en la universidad, el dinero nunca ha sido un problema. Estoy agradecido de tener muchas veces y padres dispuestos a ayudarme. Mientras estoy en la universidad, tengo algunas actividades extracurriculares, como el gobierno estudiantil, club de matemáticas y una hermandad de mujeres. En los Estados Unidos es normal que los graduados de la escuela secundaria asistan a la universidad. A veces las personas pueden incluso sentirse avergonzadas si no van a la universidad. El 68% de los estudiantes asistirá a la universidad. En total, mi vida me ha permitido muchas oportunidades en mis años universitarios. Ahora veamos cómo habría sido mi vida en El Salvador. Si crecí en El Salvador, es posible que ni siquiera hubiera ido a la universidad. Solo el 18% de los graduados de la escuela secundaria asistirían a una universidad en El Salvador. Si la universidad estaba en mis planes en El Salvador, el dinero puede no haber sido un problema. El costo es de $400 a $2,000 al año. Comparado con los Estados Unidos, esto es muy asequible, pero si viviera en El Salvador, tendría muchas posibilidades de ser pobre. Entonces el dinero puede haber sido un problema. El costo de la universidad en El Salvador puede ser más barato, pero la gente también es más pobre. Si naciera en una familia rica, asistiría a clases privadas después de la escuela, como piano. También me habría unido a un equipo de tenis o fútbol. Vimos cómo se haría esto en la película Romero, cuando Romero fue a ver a la esposa del hombre que fue tomado por rescate. Eran ricos y dedicaban su tiempo a estas actividades. Si hubiera nacido en una familia pobre, no habría tenido estas mismas oportunidades. Probablemente no habría ido a la universidad. Habría ido a trabajar para mantener a mi familia. En total, si creciera en El Salvador, mi vida sería diferente. No tendría las mismas oportunidades que tengo ahora.